Siempre pensé que el silencio era una bendición. Después de años en el ejército, el silencio significaba seguridad. Sin disparos, sin caos, sin órdenes gritadas a través del viento del desierto. Pero esa mañana, el silencio se rompió de la peor manera posible con el sonido del teléfono de mi hermana sonando en la mesa de la cocina. Era temprano. Las mañanas en Vermont siempre traían ese frío húmedo, de esos que te calan los huesos, por muy fuerte que te creas. Estaba quitándome el barro de las botas cuando oí el zumbido. Al principio pensé que era mío, pero mi teléfono seguía en la chaqueta. El sonido provenía de la mesa donde mi hermana Amanda había dejado el suyo después del desayuno. Había pasado por allí antes de ir a su turno de enfermera. Todo sonrisas y charlas informales, fingiendo que nuestra relación no había sido tensa durante años. Se suponía que no debía ver la pantalla. Ojalá no lo hubiera hecho. Pero cuando pasas décadas en uniforme, entrenado para fijarte en los detalles, es difícil ignorar lo único que no encaja. La foto en su pantalla. Y era mi esposo, no solo una foto de él, una reciente. Mi esposo, el capitán Mark Reynolds, había muerto hacía 5 años en Afganistán. Su cuerpo había regresado a casa en un ataúd envuelto en una bandera. Estuve en Arlington, escuchando la salva de fusil, viendo cómo me entregaban la bandera doblada, sintiendo como si una parte de mí hubiera sido enterrada con él. Había seguido adelante, o al menos eso me decía. Pero ver su rostro radiante en el teléfono de mi hermana, sonriendo con vida, me detuvo el corazón. El mensaje debajo de la foto era breve. Martes, mismo lugar. Qué ganas de volver a verte. Lo miré 1 minuto entero, sin entenderlo. Tenía que haber un error. Quizás alguien estaba usando sus fotos antiguas. Quizás habían estafado a Amanda, pero eso no explicaba la fecha de envío de hacía apenas 1 hora. Me dije a mí mismo que no buscara más, que me ocupara de mis propios asuntos. Pero el ejército también te enseña algo más. Cuando tu instinto te dice que algo anda mal, normalmente lo es. Cogí su teléfono. Sin contraseña. Claro que no. Amanda siempre decía que no tenía nada que ocultar. Ojalá hubiera sido cierto. Los mensajes se remontaban a meses atrás. Algunos eran actualizaciones inofensivas, chistes, letras de canciones, pero cuanto más revisaba, más claro lo veía. Quienquiera que le escribiera no era un desconocido, y su forma de responder no fue nada amable, fue íntimo, secreto. Te extrañé la semana pasada. Tu marido aún no sospecha nada. Estoy deseando estar contigo sin esconderme. Ver. El remitente estaba guardado como T, solo una letra. Y entonces vi otra foto, no la que había visto primero. Esta era peor. Amanda estaba en ella, de pie junto a un hombre cuyo rostro no podía ver con claridad, pero incluso borroso, incluso medio oculto por la sombra, reconocía esa mandíbula, la misma que había trazado con los dedos durante 15 años de matrimonio. Mark. Mis manos empezaron a temblar tanto que casi se me cae el teléfono. Mi primer pensamiento ni siquiera fue de traición, fue de incredulidad. Mark estaba muerto. Había visto los informes, había asistido al funeral, había visto cómo descendían el maldito ataúd, había papeleo, seguro, medallas. El ejército no fingía una muerte por accidente a menos que alguien lo deseara. Me desplacé más rápido. La adrenalina me dominaba. Todavía tengo tus placas de identificación. Huelen a ti. Nunca se enterará. Cree que trabajo hasta tarde. Sueño con esa cabaña. Con nosotros. La cabaña. Se me revolvió el estómago. Mi marido solía mencionar una cabaña junto al lago Champlain, un lugar al que iba para despejarse entre despliegues. Nunca me habían invitado y nunca insistí. Todos necesitamos espacio, pensé entonces. Resulta que algunos necesitan espacio para las mentiras. El último mensaje fue de esta mañana, justo antes de que saliera de mi casa. Ten cuidado. Alguien está haciendo preguntas sobre el pasado. Ni siquiera me di cuenta de que había empezado a caminar de un lado a otro hasta que las tablas del suelo crujieron bajo mis botas.
Mi entrenamiento me decía que mantuviera la calma, que recopilara datos, no emociones. Pero en ese momento no era un soldado. Era una viuda que contemplaba la traición de su hermana y el fantasma de su marido. Un golpe en la puerta me sacó de la realidad. El corazón me dio un vuelco por una fracción de segundo. Pensé que podría ser Amanda volviendo por su teléfono. Lo metí en mi bolsillo, obligándome a relajar la cara por si acaso. Las viejas costumbres son duras. Cuando abrí la puerta, no era ella, era un cartero que dejaba un paquete pequeño. Firmé automáticamente, sin siquiera comprobar la dirección del remitente. Mi mente estaba en otra parte, barajando posibilidades como si fuera un informe de misión. Si Mark estaba vivo, alguien en el ejército había mentido. Si no lo era, alguien estaba usando su imagen para manipular a mi hermana. Sea como fuere, significaba una cosa. Estaba en medio de algo que no entendía y lo odiaba. Me senté a la mesa, mirando el teléfono de nuevo. Mi reflejo me devolvió la mirada en la pantalla negra, ojos duros, mandíbula apretada, la mirada de alguien a punto de cavar una tumba. Abrí los mensajes de nuevo y toqué la parte superior de la pantalla donde ponía T. No había número, solo un contacto oculto. Cifrado. Quienquiera que fuera T sabía cómo borrar su rastro. No era un comportamiento amateur, era un entrenamiento militar. Algo en lo más profundo de mí cambió. El dolor que había cargado durante años, silencioso, pesado, sordo, de repente se agudizó. Ya no era tristeza, era claridad en la misión. Abrí mi portátil y empecé a investigar. Los viejos hábitos de los informes de inteligencia volvieron como un rayo de memoria. En cuestión de minutos, encontré una vieja herramienta de búsqueda de registros del ejército. Escribí Mark Reynolds. El sistema aún reconocía mis credenciales de reserva. La base de datos tardó unos segundos. Entonces parpadeó. Estado clasificado. Acceso restringido. Se me encogió el estómago. No había constancia de fallecimiento. No se mencionaban órdenes de entierro. No había registro de servicio final. Solo clasificado. Solo lo había visto antes, cuando alguien formaba parte de una operación que no existía oficialmente. El despliegue de Mark hacía 5 años había sido rutinario. O eso me habían dicho. Pero quizá no lo había sido en absoluto. Quizás la historia que me habían contado, la explosión del artefacto explosivo improvisado, los restos irreconocibles, había sido exactamente lo que alguien quería hacerme creer. El teléfono vibró de nuevo, sobresaltándome. Otro mensaje. El mismo número. Cambio de planes. Necesitamos vernos pronto. Se me congelaron las manos. Quienquiera que fuera T, creían que estaban hablando con Amanda. No sabían que yo tenía el teléfono. Me quedé mirando el mensaje, sopesando todas las opciones. ¿Llamar a la policía? No, todavía no. Pensarían que estaba loca, la viuda de un soldado, diciendo que estaba vivo basándose en unos pocos mensajes. Nadie se lo tomaría en serio. Así que hice lo que me habían entrenado para hacer. Planifiqué. Si esto era una operación, descubriría la verdad. Si Mark estaba vivo, lo encontraría. Y si mi hermana me había traicionado con él, entonces Dios los ayudó a ambos. El teléfono volvió a sonar. Mañana, mediodía. La cabaña vio mi lugar. No respondí. No tenía por qué hacerlo. Por primera vez en años, sentí una corriente eléctrica corriendo por mis venas. Ni miedo, ni pena, sino propósito. El silencio que siguió ya no era paz, era el sonido antes de una tormenta. Y me había pasado toda la vida preparándome para tormentas como esta. No dormí esa noche. El ejército me había entrenado para descansar bajo los disparos, pero esto era diferente. Mi mente no dejaba de reproducir los mensajes, la foto y esa palabra que no había salido de mi mente desde que apareció en el teléfono de Amanda. Cabaña. Al amanecer, ya me había duchado, hecho una maleta pequeña y me había puesto unos vaqueros y mi vieja chaqueta militar. No era el uniforme, pero era lo suficientemente parecido como para recordarme quién era. El tipo de mujer que seguía las pruebas, no las emociones. Empecé por lo obvio.
La cabaña que Mark solía visitar no figuraba en ningún registro de propiedad que pudiera encontrar a su nombre, lo que significaba que la alquilaba o que alguien más la poseía. Recuerdo que la mencionó una vez, después de su segundo despliegue, y dijo que pertenecía a un amigo de la Guardia de Vermont. En ese momento no le había dado mucha importancia. Ese detalle ahora era mi pista. Volví a conectarme a mi antigua red de base con mis credenciales de reserva. La base de datos de propiedades de la Guardia no había cambiado mucho. Filtré la búsqueda por condados de Vermont y propietarios afiliados al ejército. Tardé menos de 10 minutos en encontrarlo. Thomas Kane figuraba como el propietario. Dirección: Cabaña 47B, Lake Elmore, Vermont. Me quedé mirando el nombre. Thomas Kane. Conocía ese nombre. Había servido en la inteligencia militar de Mark. Era un fantasma incluso entre los que trabajaban en operaciones encubiertas. Había rumores por aquel entonces. Kane se había jubilado anticipadamente, había comprado tierras y se había mantenido en secreto. Así que Thea no era un desconocido cualquiera, era Thomas Kane, y se encontraría con mi hermana en la misma cabaña a la que solía ir mi marido. Me serví un café que no me tomé y volví a sacar el teléfono de Amanda. Aún no se había dado cuenta de que faltaba. O quizás sí, y no se atrevió a llamar. En cualquier caso, tenía tiempo. El hilo de mensajes entre ella y Kane no volvió a mencionar a Mark directamente, pero estaba lleno de referencias que me revolvieron el estómago. El plan, nada de retrasos, aún no lo sabe. Ella era yo. No podía decidir qué era peor, si la traición o darme cuenta de que todo había sido coordinado. A las 9 a.m. ya tenía un plan. No iba a irrumpir allí como un héroe de película. Así es como la gente acaba muerta. Iba a observar, grabar y reunir pruebas. La disciplina antes que la emoción era algo en lo que todavía creía. Llamé a un amigo de mi unidad, el sargento Avery, que ahora dirigía una empresa de seguridad privada en Burlington. «Necesito unas cámaras para el salpicadero y un micrófono de largo alcance», dije rotundamente. No me preguntó por qué, solo dijo, «¿Está buscando algo, capitán?» «Sí», dije. La verdad, a última hora de la mañana, estaba aparcado a unos cientos de metros de la cabaña, observando con prismáticos. El lugar parecía demasiado normal, una pequeña estructura de madera cerca del lago, rodeada de pinos, el tipo de lugar al que la gente escapa cuando quiere sentirse inocente. Pero había una camioneta plateada en la entrada, la de Amanda, y junto a ella una camioneta negra con matrícula de Vermont a nombre de Thomas Kane. El muy cabrón era puntual. A través del lente los vi salir al porche. Amanda se rió de algo. Dijo, la clase de risa propia de alguien despreocupado, sin cargas. Ya había oído esa risa en el funeral de mi marido. Kane le entregó una carpeta. La abrió, hojeó unas cuantas páginas y luego lo abrazó. Demasiado cerca, demasiado tiempo. Apreté la mandíbula. Ya no era solo una aventura. Eran negocios. Le di a grabar a la cámara del coche. Sus voces eran débiles, pero con el micrófono direccional apuntando hacia ellos, capté fragmentos. Ya terminé con lo del ejército. Nadie lo cuestionará. El seguro se canceló hace meses. No tiene ni idea. Pronto lo sabrá. Seguro ejército ella. Eso era todo lo que necesitaba oír para saber que no era solo una infidelidad. Algo más profundo estaba enterrado aquí. Fraude, tal vez incluso asesinato. Esperé a que volvieran a entrar antes de salir del coche, manteniendo un perfil bajo. Los viejos instintos volvieron a la carga. Revisar el viento, la luz, el sonido. Recorrí el perímetro de la propiedad, contando los pasos, comprobando la visibilidad. La ventana trasera estaba entreabierta. Desde allí podía ver el interior. Kane estaba al teléfono. Amanda estaba sentada a la mesa, escribiendo algo en un papel. «Está empezando a hacer preguntas», dijo Kane. «Si lo descubre antes de que se complete el papeleo, se acabó. Estaremos acabados». Amanda levantó la vista.
No estaremos acabados, seremos ricos. Es demasiado orgullosa para admitir que la están engañando. Intentará arreglársela sola, como siempre. Caín sonrió, y entonces fue cuando hicimos nuestra jugada. Algo dentro de mí cambió. Me habían llamado de muchas maneras: soldado, viuda, oficial, incluso cuando alguien se atrevía, pero nunca estúpido. Sin embargo, eso era exactamente lo que creían que era. Me aparté de la ventana antes de que ninguno de los dos levantara la vista. Mis botas se hundieron en la tierra blanda al regresar a la camioneta. Sentía el pulso en la garganta. No solo me estaban traicionando, sino que me estaban tendiendo una trampa. Volví a llamar a Avery. Necesito información sobre los antecedentes de Thomas Kane. Todo. Expediente militar, registros de jubilación, finanzas, bienes raíces, socios conocidos, silbó en voz baja. ¿Planea quemarlo, capitán? Si es necesario, dije. Para cuando regresé a casa, el cielo de Vermont ya estaba oscureciendo y la casa se sentía más fría de lo habitual. La vieja escopeta de mi padre estaba apoyada contra la puerta trasera. Por primera vez desde que salí del servicio pensé en cargarla, no por miedo, sino por preparación. El coche de Amanda no estaba en la entrada, pero había un sobre nuevo debajo de mi puerta, sin nombre ni remitente. Dentro, una foto. Era yo, de pie en el cementerio, sosteniendo la bandera doblada del funeral de Mark. En el reverso, una sola línea escrita en mayúsculas. Deberías haberla dejado enterrada. Ni me inmuté. En cambio, puse la foto en el mostrador, me serví un vaso de agua y la miré como si fuera un blanco. Alguien intentaba advertirme o asustarme. En cualquier caso, significaba que estaba cerca. Esa noche, Avery me devolvió la llamada. Obtuviste lo que pediste. El historial militar de Kane fue borrado 2 años después de su retiro. No tiene historial de pensión ni empleo actual, pero sí encontré algo más. Está vinculado a una empresa fantasma en New Hampshire, la misma que emitió una póliza de seguro de vida de $500,000 a un tal capitán Mark Reynolds. ¿A nombre de...? Hizo una pausa. ¿A nombre de quién? Insistí. A tu hermana Amanda. El silencio que siguió fue absoluto. No recordaba haberme sentado. Debí de aflojar las rodillas sola. El seguro de vida de mi marido, el nombre de mi hermana, mi propia familia, intercambiando lealtad por dinero. La voz de Avery rompió la estática de mi cabeza. ¿Quieres que lleve esto a la policía? No, dije finalmente. Todavía no, porque esto ya no se trataba solo de pruebas, era personal. Terminé la llamada, mirando la foto de nuevo. La tinta del reverso parecía más oscura ahora, las letras más gruesas. Deberías haberla dejado enterrada. Quizás tenían razón, pero nunca se me había dado bien seguir órdenes que no respetaba. En algún punto entre el ejército y la tumba, aprendí una cosa. Cuando te subestiman, te dan ventaja. Y por lo que vi hoy, mi hermana y Caín habían cometido el peor error de sus vidas. El sonido de la lluvia en el techo me acompañaba mientras estaba sentada a la mesa de la cocina, con la laptop abierta y el teléfono de Amanda a mi lado como un arma cargada. El reloj marcaba las 23:47, pero mi mente estaba completamente despierta, con un propósito. Había pasado años cultivando la disciplina en el ejército y esa noche esa parte de mí estaba al mando, sin pánico, sin lágrimas, solo paso a paso. El primer paso era el dinero. Se suponía que la póliza de seguro de vida de $500,000 no existía. Había recibido la prestación por fallecimiento del ejército después del funeral de Mark, pero nada más. No se había mencionado una póliza privada. Entré en nuestra antigua cuenta bancaria conjunta, la que nunca había cerrado porque una parte de mí no podía soltarla. Y ahí estaba, un retiro con la etiqueta Pago de prima de Granite Mutual Life. Fecha: 2 meses antes del último despliegue de Mark. Monto: $1,250.
Mark nunca mencionó el pago de primas. Compartíamos todo lo financiero, o al menos eso creía. Pero había otro detalle que me heló la sangre. El pago no provenía de nuestra cuenta corriente. Provenía de una cuenta comercial compartida, a nombre de él y de Amanda, de una consultora. Ni siquiera sabía que existía. Cuanto más investigaba, más se desvelaba la verdad, como si fuera un libro de jugadas fallidas. Habían abierto esa cuenta hacía 6 años, justo después de que Amanda empezara a ayudar a Mark con su documentación médica antes de su último despliegue. Ella figuraba como consultora. Yo no figuraba en ningún sitio. Si hubiera sido una operación militar, habría sido impecable. Manipulación psicológica, control financiero, una tapadera plausible. Casi podía respetar la precisión. Para cuando el sol empezó a asomar por el horizonte, tenía páginas de notas, cada transferencia, cada correo electrónico, cada comunicación. Una comunicación entre ellos insinuaba una relación que trascendía el profesionalismo. A las 6 m. Llamé a Michael Brennan, ex abogado de Mark en el JAG y una de las pocas personas en las que aún confiaba. Mike, soy Nora Reynolds, dije con voz serena. Dudó. Nora, ha pasado mucho tiempo. ¿Qué pasa? Necesito preguntar sobre el seguro de Mark, el privado. ¿Te refieres a la póliza militar? No, la civil. Granite Mutual Life Re. Una pausa. Nora, ¿dónde oíste ese nombre? No respondí. No hacía falta. Suspiró. Se supone que no debes saber de esa póliza. Fue sellada después de su muerte. ¿Sellada por quién? A petición del beneficiario. ¿Quién es el beneficiario? Ya sabía la respuesta, pero necesitaba oírla. Exhaló con fuerza. Amanda Clark. Me quedé allí sentada, viendo la luz del sol filtrarse por la encimera de la cocina. Mike, ¿esa política formaba parte de una investigación de fraude activa? No oficialmente. El ejército tenía las manos atadas, pero extraoficialmente, sí, había dudas. La designación del beneficiario se añadió justo antes de un despliegue con la firma de un testigo que no coincidía con la letra de Mark. Pero para cuando alguien se dio cuenta, el cuerpo ya estaba enterrado y ya habías firmado el acta de defunción. Una vez que eso pasa, es casi imposible reabrirlo. Sentí un latido sordo detrás de los ojos. ¿Crees que está muerto? No lo sé, Nora. Pero si me llamas para hablar de ello 5 años después, te diría que tú tampoco lo crees. Colgamos después de eso. Me quedé en silencio un rato y luego volví a consultar los viejos registros militares de Mark. Clasificados, seguían igual. Escribí algunas cadenas de comandos de memoria, intentando acceder a través de mi cuenta de reserva. El sistema parpadeó, denegado. Pero esta vez apareció un nombre de archivo antes de que reapareciera la pantalla de bloqueo. Operación Haven Ridge restringida. Eso no era un despliegue. Era una misión de inteligencia. Recordé la estructura del código. Haven Ridge formaba parte de una red de protección doméstica que se usaba cuando los soldados eran reubicados con nuevas identidades. Fue entonces cuando lo comprendí. Mark no había muerto. Lo habían reasignado o lo habían ocultado. Y si Amanda había formado parte de ella, o bien lo ayudó a desaparecer, o bien a permanecer desaparecido. Me levanté tan rápido que mi silla se volcó. El aire en la habitación se sentía pesado, demasiado denso para respirar. Agarré mi chaqueta y las llaves, con el teléfono todavía en el bolsillo. No fui en coche a la base ni a la policía. Fui a casa de mi hermana. La entrada estaba vacía, salvo por su todoterreno plateado. Cortinas corridas, sin luces. No me molesté en llamar. Hacía mucho tiempo que había aprendido a abrir una cerradura sin hacer ruido. Dentro, la casa olía a lavanda y culpa. Cada foto en la pared era una mentira preparada. Amanda, su esposo antes de que falleciera, su hija sonriendo como si pertenecieran a una familia perfecta de pueblo. Pero en la oficina, la verdad esperaba.
Una carpeta en el escritorio, papeleo de Granite Mutual, transferencias bancarias, un formulario legal sin firmar, una declaración jurada de defunción. Adjunto había una nota escrita a mano por Amanda. Si alguien pregunta, Mark la firmó antes de su último despliegue. Encendí su portátil. Sin contraseña. De verdad se creía intocable. Abrí su correo electrónico y encontré un borrador sin olor de la noche anterior. Asunto. Logística de cabina. Listo. Sospecha, pero no tiene pruebas. Caín dice que terminaremos la transferencia final esta semana. Una vez que la investigación se cierre, el dinero estará limpio. Quiere actuar rápido. Asterisco, asterisco. Lo guardé todo en una memoria USB que llevaba en la chaqueta. Las viejas costumbres siempre vuelven a aparecer antes de que el objetivo se dé cuenta de que estuviste allí. Al cerrar la laptop, los faros iluminaron las cortinas de la sala. Se me aceleró el pulso. La camioneta de Amanda había regresado. No había tiempo para esconderse. Salí al pasillo justo cuando se abría la puerta. «Nora», dijo sorprendida, con una bolsa de la compra en la mano. «¿Qué demonios haces aquí?» «Podría preguntarte lo mismo», dije con voz tranquila y firme, como si estuviera informando a un testigo hostil. Su mirada se dirigió a su despacho. Demasiado tarde, lo sabía. «¿Qué buscas?», preguntó. «La verdad», dije. «Y lo acabo de encontrar». Dejó la bolsa con cuidado, como si temiera hacer un movimiento brusco. «No lo entiendes». «Entiendo perfectamente», le respondí. «Tú y Thomas Cain falsificaron una póliza de seguro, declararon muerto a Mark y se llevaron $500,000. ¿Quieres explicar cómo la foto de mi difunto esposo terminó en tu teléfono ayer?» Su rostro palideció. «No se suponía que vieras eso. Supongo que no has calculado bien el tiempo». «Puedo explicarlo», dijo, acercándose. «Pues hazlo», dije. Abrió la boca y se quedó paralizada. Un ruido afuera, neumáticos crujiendo sobre la grava. Se giró hacia la ventana. «Caín», susurró. Los faros de afuera se apagaron. La puerta de una camioneta se cerró de golpe. Amanda me devolvió la mirada con los ojos abiertos. «No deberías estar aquí». Ella tampoco, pero eso ya no importaba. Me dirigí hacia la puerta principal, sin correr, sin miedo, simplemente lista. Como me habían entrenado para acercarme al fuego, no para alejarme de él. Por la ventana vi a un hombre bajar de la camioneta. Chaqueta oscura, gorra, tranquilo como si ya hubiera hecho esto antes, bastón. Miró fijamente a la casa y luego levantó el teléfono. El teléfono de Amanda vibró en mi bolsillo. Un nuevo mensaje. «Tienes algo que me pertenece». Lo apreté con fuerza y, por primera vez en 5 años, supe exactamente quién era el enemigo y qué clase de guerra estaba a punto de librar. No necesité mirar por la ventana para saber que era él. Thomas Cain tenía la clase de presencia que no necesitaba confirmación. La quietud exterior se alteró, la clase de quietud que te indicaba que el peligro estaba cerca y acechando. La voz de Amanda tembló detrás de mí. «Nora, por favor, tienes que irte. No sabes de lo que es capaz». Me volví hacia ella. «¿Te refieres a, además de fingir muertes, blanquear dinero de seguros y acostarte con mi marido?» Su rostro se tensó como una máscara que se agrieta. No se suponía que fuera así. «Sí», dije en voz baja. «Eso es lo que todos dicen justo antes de que los pillen». Fin de las 4. El crujido de la grava bajo las botas se acercaba. Podía ver la silueta de Cain a través de las finas cortinas, moviéndose con la paciencia de alguien entrenado para matar o, al menos, para guardar silencio. Amanda estaba presa del pánico, susurrando algo que apenas capté. Mi cuerpo ya había entrado en modo automático, respiración controlada, pulso medido, escaneo mental de salidas, esquinas, líneas de visión. El soldado que llevaba dentro había vuelto a tomar el volante. «Ve a la parte de atrás», dije rotundamente. «Si entra por esa puerta, pasa por la cocina y sal por el lateral. No corras hacia la carretera».
¿Vas a dispararle? Preguntó con voz temblorosa. No respondí. En cambio, busqué detrás del sofá, donde antes había visto una caja decorativa. No era decorativa, tenía razón. Una caja fuerte con un arma de fuego dentro. Amanda podría haber sido una mentirosa, pero no era tan estúpida como para vivir sin protección. Revisé la recámara y quité el seguro. Estaba limpia y cargada. Caín tocó una vez, suave y educadamente. «Buenas noches, señoritas», llamó desde el porche. «Creo que tienen algo mío». Amanda se quedó paralizada. «Sabe que estás aquí». «Siempre lo supo», murmuré. La voz de Cain se mantuvo tranquila, casi divertida. «Vamos, Nora. Siempre fuiste demasiado lista para hacerte la tonta. Ya has tenido mis mensajes bastante tiempo. Hagámoslo fácil». No estaba fanfarroneando. Sabía desde el principio que yo tenía el teléfono. No podía arriesgarme a un tiroteo en casa de Amanda. Todavía no. Así que hice lo único lógico. Dejé el arma sobre la mesa, me volví hacia Amanda y le dije, «Sígueme». Entonces abrí la puerta. Caín estaba allí, con las manos a la vista y sin arma desenvainada, pero su postura, equilibrada y con la mirada fija, me indicó que no necesitaba mostrar un arma para controlar la situación. «Thomas», dije, «no creía que fueras de los que se portan bien». Sonrió como si lo hubiera felicitado. «Tú y yo tenemos asuntos pendientes». Amanda dio un paso al frente, con la voz quebrada. «Tom, por favor». «Ahora no, Amanda». Ni siquiera la miró. Sus ojos permanecieron fijos en mí. «Has estado indagando en cosas que no te incumben, Capitán Reynolds». «Es el mayor Reynolds», corregí. «Y cuando alguien falsifica el certificado de defunción de mi esposo, se convierte en mi problema». Eso le hizo reír. «Siempre fuiste demasiado terca para tu propio bien». Mark intentó advertirme. Se me aceleró el pulso, pero no lo demostré. «Así que está vivo». Caín ladeó la cabeza. «Eso depende de cómo definas vivo». La forma en que lo dijo me dio más escalofríos que cualquier amenaza directa. No había miedo en su voz, solo control. Era un hombre acostumbrado a gestionar el caos, a tergiversar la verdad hasta que se perdía la luz del día. Me aparté un poco, manteniéndolo en mi campo de visión, pero abriendo más la puerta. «Puedes pasar. No podemos hablar aquí afuera con los vecinos mirando». Dudó un instante, calculando, y luego entró. Dejé que la puerta se cerrara tras él. Amanda rondaba por la cocina, mirándonos fijamente. «Tom, no tenemos por qué hacer esto. Puede parar», espetó. El tono fue suficiente para callarla. Se volvió hacia mí. «Seré claro. El dinero se queda donde está. Si te vas ahora, fingiré que no viste nada». Y si no, su sonrisa no le llegó a los ojos. «Entonces acabarás como tu marido». Guardé silencio el tiempo suficiente para que las palabras se quedaran ahí, pesadas y deliberadas. Luego asentí lentamente. «Me alegra saberlo». Mi mano izquierda rozó el borde de la mesa, la misma mesa donde había dejado el arma antes. No necesité agarrarla, solo necesitaba hacerle creer que sí. «Estás faroleando», dijo. «No tienes nada». «Quizás», dije. «Pero aquí está la cuestión, Caín. La diferencia entre nosotros. Yo no faroleo. Yo construyo casos». Entrecerró los ojos apenas un poco. Fue suficiente. Retrocedió un paso, con la tensión reflejada en su mandíbula, la clase de reacción que me decía que no le gustaba perder el control del ritmo. Amanda intentó hablar de nuevo, pero la interrumpí. «Falsificaste la firma de mi esposo. Desviaste el dinero de su seguro a través de una empresa fantasma. Eso no es solo fraude, Thomas. Es hora federal». La calma de Cain se quebró por medio segundo. «¿Crees que alguien le va a creer a una viuda afligida antes que a un veterano condecorado? Ha sido inestable durante años». Eso les dijo Amanda. La miré y ella apartó la mirada. Eso me lo dijo todo. Así que ese era su plan. Hacerme parecer delirante, obsesiva, destrozada por el dolor. Fue inteligente. La gente se creía ese tipo de historias.
pero no iba a darles ese poder. Respiré hondo. Llevas suficiente tiempo en el sistema como para saber qué pasa cuando te metes con los archivos del seguro militar. Siempre hay un registro. Incluso si borras uno, deja un rastro fantasma. Ya he consultado tu historial de transacciones. Parpadeó rápido, casi imperceptible, pero suficiente para confirmar que había dado en el clavo. Mientes, dijo. Pruébame, respondí. La tensión aumentó. Por un momento, pensé que iba a sacar un arma, pero en cambio, se volvió hacia Amanda. Recoge tus cosas, nos vamos. Sus labios se entreabrieron con incredulidad. ¿Qué? ¿Ya me oíste? No podemos quedarnos aquí. Lo ha dejado todo muy desordenado. Amanda negó con la cabeza. Dijiste que estaríamos bien. Dijiste que no alzó la voz, pero la mirada que le dirigió la silenció. Recoge tus cosas. Y entonces me di cuenta. No solo la estaba manipulando, la estaba controlando. La forma en que se interponía entre nosotros, la forma en que ella se estremecía cuando él se movía. Ya lo había visto antes. Abusadores extranjeros disfrazados de protectores. Mientras desaparecía por el pasillo, le dije en voz baja: «No vas a escapar de esto». Caín me miró con ojos de hielo. «¿Crees que esto es por ti? No es nada personal, mayor. Es logística. Solo eras un accesorio». «Entonces no me entiendes nada», dije, bajando la voz. «Porque la logística no me quita el sueño. La desmantelo». Volvió a sonreír con suficiencia, caminando hacia la puerta. «Lo intentarás. Te lo concedo». Amanda regresó con una bolsa de lona, evitando mi mirada. Caín abrió la puerta y le indicó que pasara primero. Luego se detuvo. «Deberías haberte quedado enterrada con él». «Nora». No respondí. Cuando la puerta se cerró tras ellos, me quedé inmóvil un buen rato, escuchando el sonido del camión al arrancar, la grava salpicando bajo las ruedas al alejarse. Luego me acerqué a la mesa, recogí el arma y la descargué con cuidado. Mis manos no temblaban, mi corazón no se aceleraba. En cambio, una extraña calma se instaló en mí, la que precede a la acción. Lo que Cain y Amanda creían haber enterrado en esa cabaña, lo desenterraría. No por venganza, ni siquiera por Mark, sino por la verdad, y una vez que lo tuviera, me aseguraría de que nadie lo volviera a enterrar. A la mañana siguiente, conduje directo a Harrisburg. Los caminos estaban resbaladizos por la niebla, de esas que lo difuminan todo hasta que no se puede distinguir entre lo real y lo que es solo un reflejo. No había dormido, pero no me hacía falta. Había vivido con menos durante los despliegues, 3 horas, una barra de proteína rancia y pura determinación. La oficina del detective Mallister tenía el mismo aspecto que hacía 5 años, desordenada, sin ventanas, con un café tan fuerte que podría despertar a un muerto. Por aquel entonces, él era el investigador principal de la muerte de Mark, uno de los pocos que me trataba como a una persona en lugar de como un simple número de expediente. Cuando entré, ni siquiera pareció sorprendido. «Mayor Reynolds», dijo, reclinándose en su silla. Me preguntaba cuánto tardaría en aparecer de nuevo. «Necesito que reabras el caso de mi marido», dije. Arqueó una ceja. «¿Te refieres al caso donde el cuerpo fue quemado hasta quedar irreconocible y el ejército lo autorizó?» «¿Ese caso?» «¿Ese?», pregunté. Me observó un momento y luego me sirvió una taza de café. «De acuerdo, convénceme». Le presenté las pruebas, fotos, mensajes, la documentación del seguro, las firmas falsas, la empresa fantasma. Lo hojeó todo lentamente, mirándome de vez en cuando como si intentara decidir si me había vuelto loca o si por fin había encontrado algo que valiera la pena escuchar. Cuando llegó a la foto de Amanda con Cain, exhaló bruscamente. Thomas Cain. Hacía años que no oía ese nombre. ¿Lo conocías? Estaba en una lista federal de vigilancia tras dejar la inteligencia militar, sospechoso de realizar trabajos de contratación privada en el extranjero.
Algunos legales, la mayoría no. El tipo desapareció casi al mismo tiempo que el expediente de tu marido desapareció. Eso era todo lo que necesitaba oír. ¿Puede verificar si el cuerpo de Mark fue identificado correctamente?, pregunté. Mallister se inclinó hacia adelante, con los codos apoyados en el escritorio. Los restos se clasificaron como confirmados con base en ADN parcial, pero dudó. No hubo verificación independiente. El ejército lo gestionó internamente, lo que significa que alguien pudo haber intercambiado las muestras, dije. Asintió lentamente. Es posible. No es fácil, pero es posible, sobre todo si Caín contaba con ayuda desde dentro. Deslicé la memoria USB por su escritorio. Todo estaba ahí. Registros financieros, correspondencia y suficiente motivo para hacer salivar a un fiscal. La cogió, dándole vueltas entre los dedos. ¿Te das cuenta de que si esto sale bien, no estamos hablando solo de fraude de seguros? Estamos hablando de conspiración, falsificación de certificados de defunción, tal vez incluso de homicidio. Estoy al tanto, dije. Soltó una breve carcajada. Claro que sí. Siempre llevas la disciplinada. Aprendí del mejor, dije, señalando la placa que tenía en el escritorio. Ahora necesito tu ayuda para hacerlo bien. Quiero traerlos legalmente. Eso le llamó la atención. Entonces, ¿no piensas tomar cartas en el asunto? Si los quisiera muertos, dije, no estaríamos hablando. Sonrió. Tienes razón. Fuimos a la oficina del médico forense estatal. Mallister usó sus credenciales para acceder a los archivos. Un técnico sacó un sobre sellado con el número de caso A2475, preservación de muestra de autopsia de Reynolds Mark. Dentro había un pequeño frasco de tejido preservado. Mallister me miró. Podemos enviarlo a un laboratorio privado. Tengo un amigo en Diagnósticos Cumberland. Sin retrasos en la cadena de mando, sin interferencias militares. Asentí. Hazlo. Él llenó la solicitud de transferencia y firmé como pariente más cercano. El técnico la selló, la registró y se fue. Todo el proceso duró 20 minutos, estéril, protocolario, sin intervención, pero mi pulso seguía latiéndome con fuerza. Los resultados tardarán 72 horas, Mallister dijo. Si hay alguna discrepancia, lo sabremos. En 3 días. Había esperado 5 años. 3 días más no serían nada. Al menos eso me dije. Para cuando salí de su oficina, era casi mediodía. Llamé a Brewer, el abogado, y pedí una reunión. Había gestionado el patrimonio de Mark hacía años, y si alguien podía usar el papeleo como arma, era él. Cuando entré en la sala de conferencias de su firma, ya estaba de pie junto a la ventana, hojeando una pila de archivos. He revisado todo lo que me enviaste, dijo. Tienes suficiente para fraude con causa probable, falsificación, conspiración para defraudar al gobierno federal, pero si quieres que esto sea irrefutable, necesitas un entorno controlado para obtener una confesión. Ya me lo imaginaba, dije. Se giró y se ajustó las gafas. Organizamos una reunión con pretextos legales, algo que no puedan rechazar, como una reunión de conciliación financiera. Lo haremos parecer una auditoría procesal para la reclamación del seguro. Invitaremos a Amanda y Caín con el pretexto de verificar firmas. Creerán que pueden salir airosos. Mientras tanto, Mallister y su equipo tendrán autorización de vigilancia. Crucé los brazos. ¿Cable legal? Perfectamente legal, dijo. Pensilvania es un estado con consentimiento bipartito, pero siempre que publiquemos un aviso de grabación en las instalaciones, dan su consentimiento al entrar. Me entregó el borrador del correo electrónico. Estimada Amanda, Brewer & Associates está realizando una auditoría final sobre el patrimonio del capitán Mark Reynolds. Por favor, asista a una revisión presencial el jueves a las 10 a.m. Se requiere la asistencia de todas las partes indicadas. Lo leí 2 veces. Era neutral, profesional, inofensivo, justo el tipo de cebo que Amanda no cuestionaría. Brewer me observó. ¿Estás seguro de que puedes estar en la misma habitación con ellos? Me he sentado frente a Worse, dije. Asintió. Le avisaré a Mallister. Tendremos oficiales de seguridad en espera.
Antes de irme, Brewer bajó la voz. Una cosa más, Nora. Si esto sale mal, no reacciones. Deja que yo me encargue del interrogatorio. Tú quédate ahí sentada y escucha. Sonreí con suficiencia. ¿Crees que voy a romper la disciplina ahora? Sonrió. Creo que estás a punto de enfrentarte a las dos personas que te robaron la vida. Todo el mundo se derrumba en algún momento. Para cuando volví a salir, el aire se sentía pesado de nuevo. Conduje a casa, aparqué el coche y me quedé sentado un buen rato mirando el volante. Mi reflejo en el retrovisor parecía tranquilo, demasiado tranquilo, el tipo de tranquilidad que solo llega cuando ya has tomado una decisión. Esa noche lo puse todo sobre la mesa, documentos, teléfono, pruebas, fotos, como una sesión informativa previa a la misión, cada variable, cada posible respuesta, cada contingencia. A las 2 de la madrugada, mi teléfono vibró. Un mensaje de un número desconocido. Deberías dejar de indagar, Nora. Esto no va a acabar bien. Sin firma. Me quedé mirando la pantalla unos segundos y luego la borré. Si creían que las amenazas funcionarían, no habían estado prestando atención. A la mañana siguiente volví a la comisaría con Mallister. Me entregó una copia de la orden de autorización. «Tienes tu trampa», dijo. «A ver si son tan tontos como para caer en ella». «Genial», me escribió Brewer media hora después. Tanto Amanda como Kane habían confirmado su asistencia. Todo estaba en marcha. Mallister me miró cuando estaba a punto de irme. «¿Listo para esto?» Le esbocé una pequeña sonrisa cansada. Estaba entrenado para situaciones peores que ver a mi familia derrumbarse. Levantó una ceja y... ¿Cómo se llama esto? Demolición controlada, dije. Le hizo reír, pero ambos sabíamos lo que realmente significaba. Ya no esperaba justicia. Me preparaba para impartirla con pulcritud, legalidad y sin vacilar. No tenía sentido esperar redención. No estaba allí para sanar el pasado. Estaba allí para exponerlo. Y para el jueves por la mañana, eso era exactamente lo que pretendía hacer. Para el jueves por la mañana, el plan estaba más definido que una sesión informativa de combate. Llegué temprano a Brewer & Associates, mucho antes de que Amanda o Kane pudieran entrar. La sala de conferencias se había preparado exactamente como lo habíamos acordado, ordenada, neutral, estéril, nada personal, nada emotivo, solo ley y orden. Brewer ya estaba allí, arremangado y con un café en la mano. «Hay letreros de grabación», dijo, señalando la pequeña placa en la pared que decía «Instalaciones bajo vigilancia de audio y video». Eso nos da su consentimiento en cuanto entran. Mallister y 2 detectives estaban apostados en la oficina contigua, tras una mampara de cristal unidireccional. Escuchaban, grababan e intervenían en cuanto alguien se incriminaba. Sin cables ocultos, sin trucos, todo según las normas. Me quedé cerca de la ventana viendo cómo entraban los coches al aparcamiento. «¿Crees que de verdad vendrán?» Brewer sonrió con suficiencia. La gente como ellos siempre se cree la más lista. Por eso funcionan trampas como esta. A las 9:58 apareció la camioneta plateada de Amanda. Aparcó torcida, como si tuviera prisa o estuviera distraída. 2 minutos después, la camioneta negra de Kane llegó detrás de ella. Salió primero, tranquilo, indescifrable. Amanda lo seguía, pálida, pero con la compostura de quien aún cree que podría salir airosa de esto. Me quedé de pie cuando entraron. Brewer lo saludó como a cualquier otro cliente. «Buenos días, Amanda». «Señor Kane, gracias por venir». Amanda intentó sonreír, pero se le esfumó. Kane no se molestó. «Acabemos con esto de una vez», dijo con voz suave pero fría. Se sentaron frente a mí. Nadie habló durante varios segundos. Se podría haber escuchado el eco de un latido. Brewer rompió el silencio. «Estamos aquí para resolver algunas inconsistencias en la documentación relacionada con el patrimonio del capitán Mark Reynolds. Parece haber firmas y registros de transferencia contradictorios que requieren verificación. Esta reunión se está grabando por motivos de cumplimiento». Kane se reclinó en su silla. «Me parece bien».
Amanda asintió débilmente. Brewer extendió varios papeles sobre la mesa: la firma falsificada, los formularios de transferencia del seguro y los archivos corporativos de la empresa fantasma de Kane. Empecemos con este, dijo, deslizando la primera página hacia adelante. Señor Kane, esta es su firma autorizando la transferencia de la póliza, ¿correcto? La miró. Parece que sí. ¿Y usted vio al capitán Reynolds firmarla? Así es. Brewer lo miró con indiferencia. Es interesante porque, según el informe del ejército, el capitán Reynolds ya había fallecido el día de la firma. Amanda contuvo la respiración. Kane tensó la mandíbula, pero mantuvo la mirada fija. Error administrativo, dijo. El papeleo acumulado en esos casos es un caos. Todo el mundo lo sabe. Brewer ni pestañeó. Claro, pero entiendes lo grave que es falsificar una reclamación de seguro por fallecimiento, ¿verdad? Caín sonrió, lenta y controladamente. Abogado, si me acusa de algo, dígalo. No lo estoy acusando de nada, dijo Brewer. Las pruebas lo harán por mí. Guardé silencio. Observando, midiendo. El soldado que llevo dentro seguía cada microexpresión. Las manos temblorosas de Amanda, la calma deliberada de Kane, la tensión que se filtraba tras su profesionalismo. Brewer deslizó el siguiente documento. Este muestra una transferencia de fondos, $500,000 de Granite Mutual Life a una cuenta privada. A tu nombre, Amanda. ¿Te importa explicarlo? Se le quebró la voz. Tom me dijo que era parte de la herencia. Dijo que tú lo aprobaste. Yo no, dijo Brewer. La mirada de Amanda se dirigió a Kane. Tú me lo dijiste. Cállate, espetó Kane en voz baja. Esa sola frase cambió el ambiente. Brewer no se movió, pero supe que sabía que habíamos dado en el clavo. Señorita Clark, dijo con calma, piénselo bien antes de decir otra palabra. Si la engañaron, la ley lo considerará diferente que si participó a sabiendas. A Amanda le tembló el labio. Dijo que Mark lo quería así, que quería desaparecer. Kane entrecerró los ojos. Amanda. Su tono no era una advertencia, era una amenaza. Hablé por primera vez. Así que está vivo. Caín se giró hacia mí con una leve sonrisa. ¿Te crees listo? No lo eres. Entonces, ¿por qué falsificaste el papeleo? Pregunté. ¿Por qué la póliza falsa, las cuentas ocultas, las amenazas? Se inclinó hacia adelante. Porque a veces la verdad es clasificada. Mayor, y usted, precisamente, debería saber cuándo dejar de indagar. El tono de Brewer se mantuvo tranquilo, casi casual. Eso suena mucho a admitir que manipuló registros oficiales, señor Kane. La mano de Kane se movió, no lo suficiente como para llamar la atención, pero me di cuenta. Estaba calculando rutas de escape, cronometrando respuestas, observando salidas, su antiguo comportamiento operativo. Cuidado, abogado, dijo en voz baja. Está jugando con cosas que no entiende. Me desplomé. Brewer sonrió. No, señor Kane, lo entiendo perfectamente. Fingió la muerte de un soldado, desvió el dinero del seguro a través de una empresa fantasma y usó a la hermana como tapadera. Lo que no entiendo es por qué pensó que se saldría con la suya. La voz de Amanda se quebró de nuevo. Tom, por favor, díselo. No puedo. Dio un golpe con la mano sobre la mesa. Basta. El sonido resonó por la habitación como un disparo. Los detectives de la oficina de al lado ya se estaban moviendo. Vi el cambio en el cristal unidireccional. La silueta de Mallister se enderezó. Kane también lo notó. Su compostura se quebró. «Me tendiste una trampa», dijo, mirándome fijamente. No me moví. «No, Thomas. Te la tendiste tú mismo el día que pensaste que no me daría cuenta». Amanda lloraba con los hombros temblorosos. «No quise lastimarla», repetía. «Solo quería que terminara». Brewer se mantuvo firme. «Señor Kane, esta reunión está siendo grabada legalmente. Se pueden usar más declaraciones, pero Kane ya estaba de pie. Ya terminamos». Se giró hacia la puerta, pero el picaporte no giró.
Mallister la había cerrado desde el otro lado. El detective entró con 2 agentes, tranquilo y profesional. Thomas Kane, dijo con voz firme, está arrestado por fraude, falsificación de documentos federales y obstrucción a la justicia. Kane rió secamente, sin humor. No tiene ni idea de con quién se está metiendo. Mallister sacó la orden judicial de su abrigo. De hecho, sí la tengo. Los agentes entraron rápido y concisamente. Caín no se resistió, simplemente se quedó allí con la misma sonrisa vacía, como si lo hubiera esperado desde el principio. Amanda sollozaba, susurrando disculpas que se desvanecían antes de que me llegaran. Mantuve la voz serena. Querías que terminara, dije. Y ahora terminó. Mallister guió a Caín hacia la puerta. Ambos tendrán que venir a la comisaría a declarar, nos dijo a Brewer y a mí. Brewer asintió, recogiendo los papeles. Entendido. Miren, al pasar junto a mí, Kane se detuvo justo donde solo yo pude oírlo. ¿Crees que esto te trae paz? Susurró. Pregúntate por qué tu esposo tuvo que desaparecer. Entonces, volvió a sonreír con esa misma calma exasperante y dejó que los agentes se lo llevaran. La habitación estaba en silencio, salvo por el zumbido de la luz fluorescente. Brewer exhaló lentamente, pasándose una mano por la cara. Bueno, dijo. Diría que salió tan bien como pudo. No respondí. Mis ojos seguían fijos en la silla vacía donde Caín había estado sentado. Sus últimas palabras resonaron en mi cabeza como un acertijo que no quería resolver. No había venido a buscar la paz. Y si Mark había desaparecido por decisión propia, no por la fuerza, entonces no estaba segura de qué traición era peor. Las palabras de Caín aún resonaban cuando la puerta se cerró tras él. Pregúntate por qué tu marido necesitaba desaparecer. Era el tipo de frase que se te queda grabada en la sangre mucho después de que se apaga. Mallister y Brewer hablaban de órdenes de arresto y de la cadena de custodia de pruebas, pero no los oía. Mi mente estaba en otra parte, repitiendo esas 7 palabras como una canción que se queda pegada en bucle. Amanda estaba sentada frente a mí, con la cara enrojecida y el rímel corrido. Parecía la versión de sí misma que había intentado proteger años atrás. Pequeña, perdida, y a una mala decisión del desastre. Pero entonces recordé la carpeta en su oficina, los documentos falsificados, los mensajes de texto. La compasión murió tan rápido como apareció. Brewer se inclinó sobre ella. Debería llamar a un abogado, señorita Clark. Ahora forma parte de esta investigación. Negó con la cabeza. No necesito un abogado. Su voz se quebró a mitad de la frase. Solo necesito que lo entienda. Me miró al decir eso, suplicante, aterrorizada, y quizás finalmente sincera. Crucé los brazos y empecé a hablar. Mallister asintió levemente, indicando que lo dejaría pasar. La grabadora sobre la mesa seguía funcionando. Los dedos de Amanda se retorcían en su regazo. Todo empezó antes del último despliegue de Mark. Dijo que era diferente, distante. Recibía llamadas por la noche y salía, siempre usando ese teléfono satelital seguro. Dijo que era cosa de la misión, pero yo sabía que no. No exactamente. Hizo una pausa y miró a Brewer. Él le hizo un gesto para que continuara. Una noche vino a mi casa y dijo que no podía volver porque no era seguro. Parecía fatal, paranoico, nervioso, como si alguien lo estuviera vigilando. Me dijo que algo más grave estaba ocurriendo dentro de su unidad, algo que podría arruinar la mitad de los contratos de defensa en Nueva Inglaterra. Sus palabras, no las mías. Sentí que se me tensaba la mandíbula. Así que lo ayudaste a fingir su muerte. Amanda se estremeció. Al principio no. Pensé que estaba perdiendo la cabeza. Pero entonces apareció Caín. Dijo que trabajaba con Mark y que podía ayudar a que todo desapareciera si seguíamos sus instrucciones. Nos mostró documentos, identificaciones, fotos, pruebas de que Mark no estaba loco. Dijo que habían descubierto algo que no debían haber descubierto y que la única manera de sobrevivir era desaparecer. Mallister escribió algo en su cuaderno, pero no lo interrumpió.
Amanda continuó en voz baja. Necesitaban a alguien que se encargara de la parte civil para mover dinero, mantener el seguro limpio y que pareciera natural. Cain dijo que Mark solo confiaba en mí para lograrlo. Dijo que Nora no podía saber que, si lo hacía, iría directamente al mando y eso pondría a todos en peligro. Desri. Podía oír mi pulso en los oídos. Falsificaste su certificado de defunción. Te llevaste el dinero. Volví a llorar. Cain manejó el dinero. Solo firmé lo que me dijo. Juro que pensé que Mark volvería cuando fuera seguro. Prometió que lo haría. ¿Y luego qué? Pregunté. Bajó la mirada. Entonces Cain me dijo que Mark se había ido para siempre. Dijo que habían hecho una limpieza, que debía olvidarlo todo y cobrar lo que me debían. Al principio no le creí, pero me mostró fotos, un cuerpo quemado con uniforme. Dijo que era Mark. Y nunca lo cuestionaste. Se le quebró la voz. Sí. Dios, sí que lo hice. Pero luego se cobraron los cheques, y cuando alguien te paga esa cantidad de dinero para callarte, empiezas a convencerte de que es compasión, no culpa. Brewer se recostó, exhalando por la nariz. Para que quede claro, usted y el señor Cain ocultaron a sabiendas la muerte fraudulenta de un agente federal, blanquearon el dinero de un seguro de vida y obstruyeron múltiples investigaciones. Amanda asintió con tristeza. Sí, apagó la grabadora. Basta por ahora, se puso de pie Mallister. Le tomaremos declaración oficialmente en el centro. Amanda me miró de nuevo. Nora, no quería hacerte daño. Pensé que te estaba protegiendo. Sostuve su mirada y por primera vez no vi a mi hermana. Vi a un cómplice. Te protegiste a ti misma. Mallister y los oficiales la escoltaron fuera de la habitación. Brewer juntó los papeles en una pila ordenada. ¿Estás bien?, preguntó en voz baja. Estoy bien, dije, aunque mi voz no sonaba como la mía. Me miró con una expresión de incredulidad, pero no insistió. Deberías saberlo. Dijo que Cain no estaba fanfarroneando. Ya he visto a ese tipo antes. Forma parte de algo más grande, algo que va más allá del fraude de seguros. Si tu marido realmente desapareció bajo un programa clasificado, habrá rastros por alguna parte. Y si sigue vivo, Brewer dudó. Entonces, o tiene que volver a casa, o afrontar las consecuencias de no hacerlo. Conduje a casa en silencio, con los faros del coche atravesando una cortina de llovizna. El mundo exterior parecía descolorido, vacío, como cuando estás demasiado cansado para seguir sintiendo ira. Al volver, me serví whisky en una taza de café. Las viejas costumbres son difíciles de olvidar, y me senté a la mesa de la cocina. La casa estaba demasiado silenciosa, como si estuviera conteniendo la respiración. Abrí mi portátil y abrí el archivo de la operación que había visto aparecer rápidamente en la base de datos del ejército días atrás. Operación Haven Ridge. El sistema no me dejaba acceder, pero había migas de pan, un enlace de red secundario, uno reservado para oficiales de revisión de casos. Redireccioné a través de una credencial antigua a una activa con mi ID de reserva. La pantalla parpadeó y luego se cargó. Estado de la Iniciativa de Protección del Personal de la Operación Haven Ridge en curso. Agente principal, Capitán Mark Reynolds. Se me secó la garganta. No era un encubrimiento. Era un destacamento de protección. Mark no era una víctima. Era un activo. Y Cain había sido el responsable asignado para supervisar las operaciones de campo. El archivo continuaba. Sujeto reubicado con una nueva identidad tras revelarse una investigación de fraude de un contratista militar. Se reportaron bajas civiles, socio despedido con perjuicio por incumplimiento del protocolo, socio despedido. Seguí avanzando. El corazón me latía con fuerza. Adjunto una foto borrosa. Una toma de vigilancia de hace 2 años. Un hombre en una estación de tren en el norte del estado de Nueva York. Chaqueta oscura, gorra baja, la cabeza girada, pero conocía esa postura, conocía esa huella.
Cerré la laptop lentamente, mirando fijamente el reflejo de la pantalla negra. Ya no sentía conmoción ni pena, solo claridad. Caín no había mentido del todo. Mark necesitaba desaparecer, pero no lo hizo para protegerme. Lo hizo para protegerse a sí mismo. Los muros a mi alrededor se sentían más pequeños, el aire más pesado. Cada recuerdo de él, la bandera doblada, los panegíricos, los votos se distorsionaron en algo feo y afilado. Por primera vez desde que esto empezó, entendí a qué se refería Caín cuando dijo que yo había sido colateral. A la mañana siguiente, Mallister llamó. Llegaron los resultados del laboratorio, dijo. La muestra de ADN de los restos de su esposo no coincide. Hola, no dije nada. Solo vi cómo la luz del sol iluminaba el vaso de whisky sobre la mesa, tornándolo dorado. La voz de Mallister se suavizó. Tenías razón. Desde el principio. Mayor está vivo. Respiré hondo. Entonces lo encontramos. Dudó. ¿Quieres justicia o respuestas? Miré por la ventana, donde la niebla empezaba a disiparse. Ambas cosas. Y en algún lugar, si Mark Reynolds aún respiraba, tendría que responder por cada fantasma que había dejado atrás. El aire matutino fuera del juzgado se sentía más pesado de lo habitual, denso, húmedo, como si contuviera la respiración antes de una tormenta. Había estado en tribunales antes, testificando como testigo en tribunales militares, pero esto era diferente. Esta vez no era soldado ni viuda. Era a la vez víctima y testigo, contemplando a las dos personas que habían destrozado mi vida y lo habían disfrazado de logística. Caín estaba sentado a la mesa de la defensa, bien afeitado, tranquilo, con las manos bien juntas. Parecía un hombre que acababa de dormir bien, no alguien a punto de ser acusado de fraude, conspiración y falsificación de un acta de defunción. Amanda estaba sentada a unas pocas sillas de distancia, con un suéter claro y manos temblorosas, mirando a todas partes menos a mí. Mallister estaba en la mesa de la fiscalía junto a Brewer, hojeando notas. Cuando entré, Brewer me hizo un gesto con la cabeza, en parte para tranquilizarme, en parte para advertirme. Mantén la calma, sin emociones. Deja que la verdad hable por ti. El juez entró. Se revolvieron los papeles. Comenzó el ritual de la ley. Podría haber recitado las palabras dormida. Pero cuando Brewer me llamó al estrado, sentí una opresión en el pecho. Empezó con algo sencillo. Por favor, diga su nombre en relación con el difunto capitán Mark Reynolds. Mi nombre es Mayor Nora Reynolds, dije con voz firme. Mark Reynolds era mi esposo. Brewer me guió por la cronología, el funeral, la reclamación del seguro, la documentación falsificada. Respondí a cada pregunta como me había acostumbrado, breve, precisa, objetiva. Cada documento que me mostró, cada foto, cada prueba, era como otra metralla con la que ya había aprendido a vivir. Luego llegó la grabación. El audio de la reunión del bufete llenó la sala. La voz de Caín era fría y suave, porque a veces la verdad es clasificada, mayor, y usted más que nadie debería saber cuándo dejar de indagar. Nadie. El sonido de su mano golpeando la mesa hizo que Amanda se estremeciera visiblemente en su silla. No la miré. Cuando terminó el video, Brewer se volvió hacia mí. Major Reynolds, en su opinión profesional como oficial militar, una operación legítima requeriría falsificar la muerte de un soldado y desviar los fondos del Seguro Federal a través de una entidad privada. No, dije, eso no es procedimiento. Eso es robo. Disfrazado de estratega, asintió. Gracias, mayor. Ah. El abogado defensor se levantó, un hombre más joven con un traje elegante, lleno de confianza y cálculo. Mayor Reynolds, dijo, caminando lentamente. Mencionó que su esposo participaba en operaciones clasificadas, ¿correcto? Sí. Y admite que no tiene plena autorización para acceder a esos archivos. Correcto. Entonces,
No es posible que lo que hizo el señor Kane, lo que su esposo organizó, fuera parte de una misión encubierta legítima de la que usted simplemente no estaba al tanto, ni pestañeé. Que sea posible no lo hace legal. Sonrió levemente. Pero lo justificaría, ¿no? Después de todo, usted misma dijo que su esposo estaba vivo. Quizás el señor Cain solo cumplía órdenes. ¿Órdenes de quién?, pregunté. ¿Las que falsificó o las que inventó? La sala quedó en silencio por un momento. Incluso el juez parecía estar intentando no sonreír con sorna. El abogado cambió de táctica. Hablemos de tu hermana. ¿Estás de acuerdo en que no es una mente criminal? No es estúpida. Si eso es lo que preguntas. Frunció el ceño. Responde la pregunta, por favor. No, dije. No es una mente maestra. Es cómplice. Amanda se cubrió la cara, con los hombros temblorosos. No sentí satisfacción, solo fatiga. No había victoria en decirlo, solo necesidad. Brewer se inclinó para susurrarle algo a Mallister. Luego se puso de pie de nuevo. Su señoría, la fiscalía cita al detective Mallister para corroborar los resultados del laboratorio. Mallister subió al estrado, firme como siempre. Los resultados de ADN de la muestra preservada no coincidían con el perfil del capitán Reynolds. Dijo que los restos enterrados bajo su nombre pertenecen a un hombre no identificado. Edad, entre 30 y 40 años. No hay historial dental militar. En pocas palabras, el cuerpo en la tumba no es el de Mark Reynolds. Una oleada recorrió la sala, una silenciosa exclamación de incredulidad colectiva. El juez golpeó su mazo una vez para pedir silencio. Brewer continuó. «Detective, ¿hubo algún hallazgo reciente de vigilancia relevante para el caso?» «Sí», Mallister dijo. Hace 2 semanas, analistas federales interceptaron movimientos financieros vinculados a transferencias bancarias de la corporación de Thomas Kane desde una cuenta segura de un contratista del gobierno. Estas transferencias coinciden con comunicaciones cifradas vinculadas a una nueva identidad bajo el nombre de Michael Renner. Brewer lo miró fijamente. ¿Está diciendo que el esposo de mi cliente, dado por muerto, opera bajo un alias financiado por la misma red? Sí, señor. Lo que significa que la muerte fraudulenta no fue solo una conspiración personal. Fue parte de un encubrimiento mayor que involucró tanto a Kane como al capitán Reynolds. Kane finalmente habló, con voz firme. Cree entender lo que hicimos, pero no es así. Estábamos protegiendo bienes nacionales. Cumplí órdenes. ¿De quién?, preguntó Mallister. Cain sonrió levemente. Pregúntele a su gobierno. Estoy horrorizado. El mazo del juez volvió a golpear. Señor Cain, solo hablará cuando se le pregunte directamente. Se recostó en su asiento, con esa misma calma desconcertante, la que los hombres adoptan cuando saben que se avecina el caos. Brewer se volvió hacia Amanda. Señorita Clark, le han ofrecido inmunidad parcial a cambio de su plena cooperación. ¿Está lista para testificar bajo juramento? Amanda parecía frágil, su voz apenas se oía. Sí, yo también varía. Por favor, dígale al tribunal lo que sabe sobre la participación de Thomas Kane en la desaparición del capitán Reynolds. Me miró una vez antes de hablar. Kane le dijo a Mark que el ejército estaba desarrollando un programa para exponer contratos de defensa corruptos y que estaría más seguro extraoficialmente. Le creí. Creo que Mark también. Pero después del traslado, las cosas cambiaron. Kane dejó de responder llamadas. Mark dejó de escribir. Entonces Cain apareció en mi puerta con los documentos del seguro y dijo que Mark había muerto. No hice preguntas porque no quería saber las respuestas. Brewer dejó que el silencio se prolongara lo suficiente como para que sus palabras calaran hondo. ¿Así que firmaste todo? Asintió, con lágrimas corriendo por su rostro. Firmé todo. Cuando terminó, el juez ordenó un receso. Los oficiales se llevaron a Cain, con las muñecas esposadas, pero aún erguido. Amanda fue escoltada aparte. Permanecí sentado, mirando la mesa vacía de la defensa. Mis manos estaban firmes sobre la superficie de madera, pero mi pulso no se había calmado.
Las palabras de Caín seguían dando vueltas en mi cabeza. Pregúntale a tu gobierno. Brewer regresó, aflojándose la corbata. Está fanfarroneando, dijo en voz baja. No le des espacio en la cabeza. Los hombres como él no fanfarronean, dije. Calculan, asintió con reticencia. Cierto, pero incluso los cálculos fallan bajo presión. Se va por un buen tiempo. Mallister se unió a nosotros, dejando una carpeta sobre la mesa. Quizás quieras ver esto, dijo. Dentro había una foto impresa, la misma que había visto en el archivo clasificado del ejército. La estación de tren, dijo Mark Mallister en voz baja. La agencia acababa de confirmar que la imagen provenía de una transmisión de vigilancia en vivo con fecha y hora de hace 4 meses. Brewer frunció el ceño. ¿Dónde? LB, Nueva York, dijo Mallister. No está muerto ni se esconde en el extranjero. Está aquí mismo. La luz fluorescente sobre nosotros parpadeó una vez y el zumbido de la habitación se apagó en silencio. Cerré la carpeta con cuidado, alineando sus bordes sobre la mesa. Entonces no hemos terminado. Mallister me observó con expresión indescifrable. ¿Seguro que quieres abrir esa puerta? Miré hacia la ventana del juzgado, donde había empezado a llover de nuevo. Suave, pero constante. Él la abrió primero. Me puse de pie, me ajusté la chaqueta y salí antes de que ninguno de los dos pudiera detenerme. El juzgado se sentía más pequeño después de la sentencia. Caín recibió 20 años sin libertad condicional. Amanda aceptó un acuerdo con la fiscalía, 5 años en suspenso, libertad condicional y restitución obligatoria. Al verla firmar los papeles, con las manos temblorosas, no sentí la satisfacción que la gente espera cuando se hace justicia. No hubo victoria en ello, solo la extraña quietud que sigue cuando una tormenta se lo lleva todo pero te deja en pie. Brewer me encontró en el pasillo después. Lo hiciste bien, dijo. Legalmente hermético, emocionalmente contenido. El jurado te apreciaba. Te creyeron. Sonreí levemente. Eso es un comienzo. Ladeó la cabeza. No pareces aliviado. No estoy seguro de lo que soy, dije. Asintió como si entendiera y no insistió. Recibirás la indemnización del seguro una vez que el tribunal finalice la demanda civil. Mi oficina la guardará hasta que decidas qué hacer con ella. Dónala, dije. ¿A quién? Al programa Rock de Penn State. Llámala beca conmemorativa Mark Reynolds. Usa cada centavo. Dudó. Ese es el nombre de tu marido. Lo sé, dije. Que la próxima generación gane lo que él desperdició. Afuera, el aire era tan frío que picaba. Los periodistas esperaban en las escaleras, con los micrófonos listos. Mallister me rozó, protegiéndome de la multitud. Sigue caminando, murmuró. Deja que Brewer se encargue de la prensa. No discutí. Bajamos las escaleras juntos a través del ruido hasta que llegamos a la calle. Me abrió la puerta del coche como una disculpa discreta. Pasarán al siguiente titular dentro de un día, dijo. Ojalá sí, dije, entrando. Este ya ha durado demasiado. Condujo en silencio un rato antes de preguntar, ¿vas a Albany? Miré por la ventana. Por fin. ¿Quieres compañía? No, dije. Esta parte es mía. No discutió. Solo asintió una vez y siguió conduciendo hasta que llegamos a la carretera principal. Esa noche, la casa volvió a parecerle demasiado grande. Cada eco de mis pasos rebotaba en las habitaciones vacías como recordatorios de lo que no estaba allí. Serví café en lugar de whisky. Poco a poco, me senté junto a la ventana de la cocina. Afuera, la nieve había empezado a caer, suave y lenta. Saqué la carpeta que Mallister me había dado con la foto de vigilancia de Albany. Mark, con una chaqueta oscura, la cabeza vuelta, parecía recién salido de otra vida. La fecha y hora eran tan recientes que me aceleraron el pulso. Puse la foto junto a la bandera doblada en mi repisa y las observé en silencio. Pensé que la venganza sería más nítida, más limpia.
No fue así. Solo hizo que el ambiente fuera más pesado. Pensé en Amanda, en sus últimas palabras antes de que los agentes se la llevaran. Me dijo que nunca dejarías de cavar. Dijo que eso era lo que le encantaba de ti. No sabía si lo decía como consuelo o crueldad, y quizá no importaba. A la mañana siguiente, conduje hacia el norte. Sin ceremonias ni fanfarrias, solo una bolsa de lona, café y las coordenadas del archivo de Mallister. Albany no estaba lejos, pero la carretera se sentía interminable, cielo gris, asfalto gris, pensamientos grises. Llegué a la estación poco antes del mediodía. La foto la había tomado desde el andén 6. Caminé despacio, con el sonido de los trenes resonando a lo lejos. La gente pasaba a mi lado, pasajeros, turistas, nadie prestando atención a nadie. Eso es lo que pasa con las multitudes, hacen que desaparecer sea fácil. Había un pequeño puesto de café cerca del final del andén. Compré una taza solo para tener algo en las manos, observando rostros sin querer. Entonces, a mitad de camino, lo vi. Mark. Era mayor, más delgado, con barba larga, llevaba una gorra y una bolsa de lona casi idéntica a la mía. Por un segundo, pensé que lo imaginaba, pero cuando se giró y nuestras miradas se cruzaron, no hubo duda. Se quedó paralizado. Luego sonrió. Pequeño, incierto, pero real. Nora, no me moví. ¿Estás viva? Sí, dijo en voz baja. Supongo que sí. El ruido a nuestro alrededor, voces borrosas, trenes, anuncios. Todo se desvaneció hasta que sentimos que éramos las únicas personas que quedábamos en la estación. 5 años, dije. Dejaste que enterraran una caja vacía mientras tú caminabas libre. Tragó saliva con dificultad. No se suponía que fuera así. Entonces dime, ¿qué se suponía que era? Suspiró, bajando la mirada. Caín dijo que era temporal. Yo formaba parte de una operación de inteligencia relacionada con la corrupción de contratistas y millones en fraudes de defensa. Tuvimos que fingir una muerte para proteger la cadena de pruebas. No sabía que arrastraría a Amanda. No sabía que aceptaría el dinero. ¿No lo sabías? Repetí. Simplemente dejaste que pasara. Intenté contactarte, dijo. Caín dijo que lo comprometería todo. Dijo que te atacarían si lo supieras. Me reí una vez, cortante y sin humor. Así que me salvaste borrándome. Nora, no lo sé. La interrumpí. Tomaste una decisión. Y yo también. Asintió lentamente. Lo encontraste. Siempre fuiste implacable. Podrías haber parado esto hace años. Apretó la mandíbula. ¿Crees que no lo intenté? ¿Crees que no viví con ello a diario? Lo miré fijamente. Viviste. Esa es la diferencia. Por un instante, ninguno de los dos habló. Un tren se detuvo detrás de él, silbando vapor, con pasajeros arrastrando los pies. Era la metáfora perfecta del movimiento. Partida. Gente dejando aquello que no quería afrontar. Parecía cansado, vaciado por los secretos. ¿Qué pasa ahora? No lo sé, dije con sinceridad, pero ya no quiero limpiar tus decisiones. Me miró un buen rato, luego metió la mano en el bolsillo y sacó algo pequeño, su viejo anillo de bodas. Lo conservé, dijo en voz baja. No lo usé, pero no podía tirarlo. Me quedé mirando el anillo en su palma, ese pequeño círculo de metal que solía significar algo. Entonces dije, deberías quedártelo. Se te da bien aferrarte a las mentiras. Cerró los ojos brevemente. ¿No me vas a delatar? No respondí de inmediato. Mallister ya sabe que estás vivo. Ya no está en mis manos. Exhaló lentamente. El peso de la verdad finalmente se asentó. Entonces supongo que tendré que afrontarlo. Asentí. Eso sería nuevo para ti. No discutió, solo esbozó una leve sonrisa, casi rota. Sigues hablando como un soldado. Viejas costumbres, dije. Sonó la bocina del tren. Retrocedió hacia la puerta del andén, con los hombros erguidos.
Por si sirve de algo, nunca dejé de amarte. Lo miré directamente a los ojos. Ese es el problema, Mark. Creíste que el amor bastaba para reemplazar la honestidad. Dudó, como si quisiera decir más, pero las puertas se cerraron tras él. El tren arrancó 1 minuto después, y lo observé hasta que se fue. Cuando finalmente me di la vuelta para irme, me sentí más ligero, no en paz, pero sí acabado. De regreso, el cielo se despejó. La nieve de la noche anterior se había derretido, dejando todo limpio como un paisaje esperando ser reescrito. De vuelta en casa, colgué mi chaqueta en la silla, preparé café y me senté de nuevo a la mesa de la cocina. La casa aún resonaba, pero ya no parecía embrujada. Eché un último vistazo a la bandera doblada sobre la repisa. Luego, en la solicitud de beca que Brewer me había enviado por correo electrónico para firmar, firmé, guardé el archivo y cerré la laptop. La justicia no consistía en borrar lo sucedido. Se trataba de asumirlo. Y tal vez el perdón no era para ellos. Tal vez sí para mí. Me serví otra taza de café, esta vez sin temblar, y dejé que el silencio finalmente se sintiera como paz. Las mañanas también se volvieron tranquilas. Tranquilo, casi sospechosamente tranquilo, como si el mundo estuviera poniendo a prueba si por fin había aprendido a vivir sin caos. Todavía me despertaba a las 5:00 por costumbre, preparaba café antes del amanecer y me quedaba de pie junto a la ventana viendo cómo la escarcha se arrastraba por los campos. Por primera vez en años, no cogí mi pistola reglamentaria antes de bajar las escaleras. Eso sí que era un progreso. Mark se entregó 2 semanas después de Albany, no huyó, no se escondió, ni siquiera pidió clemencia. Mallister dijo que entró en una oficina federal en Washington, D.C., entregó un expediente y dijo, «Esto pertenece a Estados Unidos». Los documentos exponían lo que Kane había insinuado, contratos de defensa falsificados a través de empresas fantasma, financiación canalizada a través de cuentas privadas y operaciones encubiertas disfrazadas de recuperación de equipo. No fue heroísmo, no después de todo, pero al menos era verdad. Le habrían reducido la condena, quizá 10 años, si el juez creía en su declaración. No lo visité. No quedaba nada que decir. A veces la justicia no es castigo. Es el silencio que sigue. Amanda estaba en libertad condicional, intentando empezar de cero en un pequeño pueblo de Maine. Una vez me escribió una carta corta sin excusas. «Sé que no me corresponde pedir perdón», dijo, «pero intento merecerlo de todas formas». Nunca le respondí, pero guardé la carta. Quizás porque me pareció una prueba de que incluso las personas rotas pueden aprender a ser decentes tras sufrir suficiente ruina. Mallister pasó por la granja una tarde con su habitual media sonrisa y un paquete de 6 cervezas. «Estás oficialmente fuera de la lista», dijo, dejándose caer en la silla frente a mí. «No más investigaciones, no más agentes llamando. Estás libre». «Bien», dije, deslizándole una taza. «Me he retirado de salvar gente», sonrió con suficiencia. «Siempre dices eso justo antes de volver a hacerlo. Añádelo». Nos sentamos en un silencio amistoso durante un rato, de esas que solo compartes con alguien que ha visto tus peores momentos y no se inmutó. El perro, un perro de barro rescatado que recogí del refugio después del juicio, dormía a mis pies, roncando suavemente. Mallister tomó un largo trago y luego asintió hacia el certificado enmarcado en mi pared. La beca ya había inscrito a 3 cadetes. «Le pusieron el nombre de tu marido al campo de entrenamiento». Arqueé una ceja. «Podrían haber elegido un nombre mejor». Él sonrió. «Podrías haberlos detenido». «Los dejé», dije. «No por él, por lo que significaba el nombre antes de que lo perdiera». Mallister me observó un segundo y luego dijo, «¿Alguna vez has pensado en volver al ejército?» Se encogió de hombros. «Consultoría». «Tal vez docencia. Tienes el tipo de cicatrices que sirven como buenas lecciones». Negué con la cabeza. «No, el ejército me enseñó a sobrevivir. La vida me enseñó por qué debía hacerlo». Se rió en voz baja. «Ese es el tipo de frase que imprimen en los carteles de reclutamiento». «Lo haré»,
Entonces espero regalías, dije, y él rió entre dientes antes de terminar su bebida. Más tarde esa noche, después de que se fuera, salí a caminar. La granja estaba bañada por una luz anaranjada, de esas que suavizan todo, incluso las partes que duelen recordar. El granero que Mark construyó seguía en pie, remendado tras años de abandono. Aún podía oír su voz resonando en las vigas. Cuando éramos solo dos jóvenes idiotas, pensando que el trabajo duro y el amor podían arreglarlo todo, había pasado meses aprendiendo la verdad sobre él, desaprendiendo la mujer que fui con él y construyendo a alguien nuevo con lo que quedaba. Pero algunas cosas no se borran, se reutilizan. El dolor se convierte en robo, el duelo en propósito. Ya no necesitaba venganza, necesitaba continuidad. Llamé a Ethan esa noche. Ya tenía 13 años, su voz cambiaba, intentando parecer mayor. «Oye, abuela», dijo. «El entrenador dice que podría ser capitán la próxima temporada». «Claro que sí», dije. «Eres un Reynolds. Somos testarudos». Se rió. «Papá dice que eso no siempre es un cumplido. Tu papá no se equivoca». Hubo una pausa, de esas que los niños son lo suficientemente inteligentes como para percibir, pero demasiado pequeños para comprender. «Mamá me escribió», dijo en voz baja. «No sé si debería responder». «Haz lo que creas correcto», dije, «pero no dejes que el odio decida por ti». «¿La odias?», dudé y luego dije, «No, odiarla significaría que todavía controla una parte de mí. No le doy ese poder». Se quedó callado un momento y luego dijo, «Creo que esperaré». «Buena idea», dije. «Esperar está infravalorado». Después de colgar me quedé un buen rato en el porche, escuchando el viento moverse entre los árboles. A lo lejos se oyó el canto de un coyote, largo y solitario. No me entristeció, me hizo sentir agradecido. Ese sonido significaba que la vida seguía ahí fuera, desordenada e implacable. El fondo de becas creció más rápido de lo esperado. Empezaron a llegar cartas de agradecimiento de estudiantes, historias, fotos de niños uniformados. Algunos decían cosas como, «El nombre de tu esposo me inspiró, nunca los corregí». No necesitaban saber la verdad, que creyeran en la versión de él que aún podía hacer el bien. Brewer envió una invitación un mes después. Ceremonia de reconocimiento en Washington, D.C. Decía que el Departamento de Defensa quería honrar su ayuda para exponer el fraude de contratistas. Casi la tiré, pero algo me impulsó a guardarla. Cuando llegué, el auditorio estaba lleno de uniformes, zapatos lustrados y saludos perfectos. El secretario de Defensa leyó mi nombre en una tarjeta como si fuera un simple detalle. Pero cuando me estrechó la mano, dijo en voz baja, «Nos recordaste que el sistema solo funciona cuando a la gente dentro le importa la verdad». Fue el primer cumplido que no me pareció lástima. Después, pasé junto a una exposición en el pasillo, una pared de retratos dedicados a los héroes caídos. La foto de Mark estaba allí. Todavía figuraba como fallecido. Podría haberles pedido que la cambiaran. No lo hice. Algunas verdades no necesitan audiencia. De camino a casa, tomé la ruta larga que pasaba por la cresta donde solía estar el antiguo campo de entrenamiento. El lugar estaba tranquilo ahora, cubierto de hierba y flores silvestres. El letrero en la entrada decía, «Campo conmemorativo Mark Reynolds, dedicado a la valentía, el servicio y la verdad». Me quedé allí un buen rato, releyendo la última palabra una y otra vez. La verdad. Lo que lo había quemado todo y, de alguna manera, lo había reconstruido con más fuerza. El viento arreció, trayendo un ligero aroma a pino y tierra. Cerré los ojos y dejé que me inundara. Sin fantasmas, sin ruido, solo silencio. De vuelta a casa, escribí una última nota en mi diario antes de guardarlo bajo llave. La justicia no siempre parece venganza, a veces parece supervivencia, a veces parece paz. Guarida. Entonces apagué la luz,
Me serví una última taza de café y volví a sentarme junto a la ventana, el mismo lugar donde todo había comenzado. El amanecer se extendía sobre los campos, cálido y firme. Y por primera vez desde la guerra, tanto la del extranjero como la de mi propia casa, no sentí que estuviera esperando nada. Había luchado, había perdido,